Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Igual. Te amo, oh Padre Celestial. Para los que tienen Ignario en la página 28. Todos para la gloria del Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Oh Señor, yo vengo a ti. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte, para adorarte. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Recuerdo aquel cuando me encontraste, cuando con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando, a que vengas a morar, a que vengas a morar con tu fuego celestial,
a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Amén y amén. Es bueno siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, del pecado, de la perdición. Pero ahora el Señor, al sacarnos del pecado, nos hace una pregunta. ¿Ahora tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. A causa del contacto con el Salvador. Amén y amén.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dani Mejía. Yo soy hija del hermano Isaías Mejía, siervo de esta iglesia. Yo me congrego en la Tabernáculo Ebenezer, con el hermano Osvaldo Tona. En estos momentos, pues vengo a darle un testimonio de cómo el Señor ha hecho su obra en mí y de cómo Él me rescató de la vida en que llevaba. Yo crecí en un hogar cristiano con mis padres, mi mamá Juana de Mejía. Bueno, como mi mamá ya falleció hace ya un año y bueno, voy a darles el testimonio de cómo el Señor me consiguió, porque yo no lo buscaba. El Señor siempre anda pendiente de que uno lo consiga y uno no lo ve simplemente por las atracciones del mundo, por lo que lo llama del mundo, pues entonces uno está pendiente de lo que a uno le gusta, pues de lo que esta carne quiere. Este, y bueno, eh, yo soy hija de mis padres, ellos concibieron pues 8 hijos, de los cuales los 2 últimos eran enfermos, tenían una anemia drepanocítica. Mi hermana, la más pequeña, ella siempre estaba enferma y, o sea, le daban unas crisis y por lo cual pues había que hospitalizarla en el Seguro Pastor Oropesa o en el Hospital Central. Una de esas idas a esos centros, pues mi hermana estaba muy delicada de salud, le dio una crisis y mi hermana Rebeca pues estaba mal. Ella la metieron en cuidados intensivos de lo delicada que estaba y allí no dejan que se quede nadie. Y bueno, pues, a mí me tocaba esa noche, ese día me tocaba quedarme con ella y yo estaba angustiada, estaba desesperada porque mi hermana estaba mal y estaba muy delicada. Y bueno, estaba en cuidados intensivos, la tenían monitoreada y yo quería colarme hasta donde ella estaba y no me dejaban los médicos, hasta que un descuido de unas enfermeras y unos médicos pues me metí al cuarto y allí llegué y me senté en el piso y me escondí, me puse acurrucadita para que no me vieran y bueno, ahí comenzó el Señor a inquietarme. Bueno, ya durante mucho tiempo ya tenía esa inquietud, porque ya conocía el temor de Dios, porque eso fue lo que nos inculcaron nuestros padres, de que tuviéramos el temor de Dios y cómo eran las cosas. Bueno, desde pequeña asistíamos al tabernáculo, nos llevaban jovencitas, pues nos apartamos cada quien por su camino, atrás del mundo. Y bueno, estando allí en el piso, comencé a clamarle a Dios. Habían muchas voces, los médicos, las enfermeras y yo escondida ahí. Y entonces allí empecé a clamarle y decía, Señor, hazme invisible, que los médicos no me vean, pero yo quiero estar aquí, en el desenlace de qué pasa con mi hermana, pues, y yo estoy clamándote a ti, yo sé que tú la vas a sanar. Y bueno, ahí estaba yo orando y entonces en un momento dado se empezaron a pitar las alarmas de los equipos que tenían conectada a mi hermana y yo me alarmo, me enervio, desesperada, yo me meto debajo de la cama del hospital de mi hermana y me meto allí
y allí empiezo a llorar y a clamarle al Señor de que le diera la vida a mi hermana y que yo le iba a entregar mi vida a él porque él le iba a regresar la vida a ella. Y así yo lo hice, clamé, lloré y hablé con el Señor que que yo le iba a dar mi vida a él porque él le iba a dar la vida a mi hermana. Bueno, clamando ahí debajo de la cama, yo veía que los médicos, le veía los puros pies y veía que los médicos estaban allí con ella. Hubo un momento de tranquilidad, los médicos se fueron uno a uno porque eran como 5 que vinieron. Y ellos no me veían que estaba ahí. Yo le pedí al Señor que me hiciera invisible, que no me vieran que yo estaba allí, porque si no me iban a sacar ahí en cuidados intensivos, pues no aceptan a nadie. Y yo estaba allí debajo de esa cama del hospital. Bueno, ahí recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, lloré y le dije, Señor, te entrego mi vida a cambio de la de mi hermana. Bueno, el Señor hizo su obra en mi hermana y la sanó. Como a las 6 de la mañana me salgo yo, eran como las 5, salgo yo un descuido de las enfermeras otra vez y trato de salirme, salgo hacia afuera y ya mi hermana estaba muy bien. Ya los médicos ya se habían ido y yo salí. Cuando salgo, mi mamá estaba afuera y me dice, ¿cómo está Rebeca? Me dice, yo le digo, está muy bien y para la gloria del Señor, yo también. Y salí muy serena y salí hacia la calle. Y venía mi hermana y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a la casa y luego regreso. Cuando regreso en falda. Y ella me dice, ¿y por qué te vienes en falda? ¿No ves que te vas a quedar en el hospital? ¿Por qué vas a venirte en falda? Yo le digo, bueno, así es como de ahora en adelante me van a ver en falda, porque yo le entregué mi vida al Señor. Ay, no te creo, me dice mi hermana. Pues sí, así es como me van a ver, porque yo le entregué mi vida al Señor. Eso fue un día martes, un 7 de mayo del 2018. Yo le entregué mi vida al Señor. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida de que, prueba que el Señor, pues, visto su mano, como Él a través de tantos vasos, pues, he visto la gloria del Señor. Mi hermana, sanó, lo de mi padre, tuvo un infarto, y bueno, clamándole al Señor, Él recibió sanidad completamente de un infarto y bueno, le dieron 2 infartos en el año pasado, y él fue sano de eso para la gloria del Señor, y muchos otros casos en mi vida que hasta la salud de mis hijos, y así hemos tenido hemos visto la gloria del Señor como se ha manifestado en cada uno de nosotros. Y bueno, le damos la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en nosotros. Y bueno, la invitación se la hago, pues, que busquen de Dios, que le den cuando Él toque, pues, abran y que no le teman por el que dirán, porque si uno se pone a ver lo que dice el mundo no les ofrece nada bueno, y es mejor aceptar lo que Dios dice y no estar pendiente de las cosas del mundo, porque nada nos ofrece. Bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El Pan de Dios para la Hora, parte 3. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Muchas gracias les damos a nuestro Señor Jesucristo por nuevamente darnos la oportunidad de estar aquí delante de estas cámaras llevando su palabra para salir allá al aire, allá en su receptor, el cual usted puede estar allí oyendo esta palabra que ha de salir por los labios de mi persona, sabiendo que sean inspiración divina de nuestro Señor Jesucristo, siendo el Espíritu Santo el que dirige todas las cosas en todo. Porque no es el hombre, déjeme decirle, como siempre lo hemos dicho, no es el hombre, es Dios en el hombre,
porque Dios ha determinado de esa manera que la boca de Dios son sus profetas. Pues él dice Amós 3:7 que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero ahora, no solamente está aquí solamente un profeta como tuvo ya en la antigüedad, sino que aquí está el libro de la profecía, el cual usted al tomar la escritura y abrirla y ver allí la palabra de Dios, usted está profetizando cuando usted la lee. ¿Por qué? Porque es el libro de la profecía. Está allí escrito. Así que los predicadores hoy en día son los profetas de Dios, llevando su mensaje, llevando la palabra allí en sus labios para darla al pueblo, darla al mundo que no lo conoce. Por eso, amado hermano y amigo, es un privilegio nuevamente que el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, clemente, como es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos ha permitido estar aquí parado llevando su palabra. Así que el Señor Dios todopoderoso me les bendiga grandemente en esta tarde y que me les dé conocimiento, revelación por su Espíritu Santo para que usted pueda entonces oír y captar. Si tiene alguna necesidad en su medio, solamente ponga en las manos del Señor, que Dios obrará conforme a la petición que usted tenga. Solamente si usted puede creer, porque ese es el requisito que Dios exige. Solamente creer a Dios. El que se llega a Dios, crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él premia aquella vida, Él premia aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel niño o aquel adulto que le puede creer al Todopoderoso. Porque Dios se conoce por fe, que es revelación divina. Así que el Todopoderoso está entonces llevando o dando su mensaje por alrededor del mundo para que sí te pueda entender la palabra de Dios, sabiendo que el mundo que estamos luchando hoy en día es espiritual, amado hermano. Estamos en un mundo plagado, copado de espíritu, el cual usted no lo puede quizás discernir o no lo puede ver con estos ojos espirituales si usted no tiene el conocimiento, si no tiene el discernimiento, el don de discernimiento dado por Dios para que usted pueda captar esos espíritus malignos que están en el mundo hoy. El mundo, sabemos que hay unos reinos, Dios tiene su reino, pero el Dios también es su reino. Y es un reino físico y un reino religioso que es más terrible todavía, que está luchando hoy en contra de la palabra de Dios. El enemigo se mete por cualquier lado, déjeme decirle. Y si usted no conoce el Espíritu de Dios, entonces no conoce la profundidad del Espíritu de Dios, tampoco va a conocer al Espíritu del diablo. Por eso hay que saber y entender entonces a través de las Escrituras y meterse allí, escudriñar y ondear y profundizar en ella para que usted pueda entonces entender y conocer esos espíritus el cual están viviendo en el día de hoy en este mundo y es que está haciendo tanto daño. Por eso déjeme decirle que es lo bueno pedirle sabiduría a Dios para discernir esos espíritus. La Biblia dice claro en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo, o señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Así que allí está un reino que está organizado, podemos decirlo así. Está organizado bien organizado y con potestades, o sea, que tiene rango cada uno de ellos. Por eso, déjeme decirle que hay que saber entonces discernir estas malicias que están en los aires. Y un reino físico, como vemos, usted lo puede ver en una persona, que usted se lo puede ver ahí a la vista. Físico significa que cuando una persona habla vocifera con malas palabras, con una ira, usted ve a la persona, pero usted no ve lo que está detrás de la persona. Usted no ve el espíritu que está llevando a esa persona a vociferar palabras obscenas y decir tantas cosas extrañas, raras allí, perversas y malas, y querer hacer lo malo ante cualquier persona o a la persona. Usted no puede ver entonces el hombre personal, que la persona que te para allí, sino lo que está detrás de él, haciéndolo, induciéndolo a hacer lo malo, a robar, matar, hacer cualquier cosa mala que se hace en este mundo. Por eso, amado hermano, es un reino que está allí
invisible, el cual solamente usted lo puede detectar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. El libro profético para el creyente, que es la Biblia. Si usted está allí entonces desorientado y no conoce por qué esta persona hace eso, por qué hizo aquello que no era debido, es el espíritu, no es la persona, es el espíritu que lo tomó, o él le dio libertad a ese espíritu, entrar a ese espíritu y lo tomó y lo hizo hacer lo malo ante los ojos del mundo. Por eso, amado hermano, tenemos que estar entonces vigilantes, atentos en cualquier movimiento que el enemigo va a traer, pero tiene que conocerlo. Y esa es la palabra de Dios que lo va a hacer que usted entienda, comprenda ese reino al cual estamos luchando. Ese reino físico y ese reino religioso, que también es más terrible, que usted no lo puede ver, no lo puede ver el diablo como venga, porque viene vestido, encubierto, como oveja, pero es allí entonces distorsionando la palabra, adulterándola para hacerlo entonces fallar en el blanco. Por eso, amado hermano, tenemos que estar muy pendientes cómo entonces se mueven esos espíritus, el cual está el mundo hoy plagado de todas esas fuerzas demoníacas. Es que Dios nos ayude para poder entonces estar atentos a cualquier fuerza maligna que quiera venir a perturbar. Por eso Dios le advierte, le dice, oiga, vea, lea, y porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y dice la Biblia que bienaventurados los que leen y oyen la palabra de este libro, de esta profecía. ¿Ves? ¿Por qué causa? Porque ella es la que le va a enseñar a descubrir y de estar atento a las acechanzas del maligno. Así que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos, en esta preciosa tarde. Que Dios les ayude entonces para que puedan entonces ver y entender su palabra. Así que quiero entonces empezar con el tema nuevamente, o darle continuidad al tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás, el cual lo hemos titulado El pan de Dios para la hora. Y es esta hora al cual tenemos que estar más atentos, lo que hemos dicho, más atentos por las acechanzas del diablo, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No pensemos tanto quizás lo que el diablo va a traer, sino vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este día, como iglesia del Dios viviente. Y cuando usted descubre la profundidad de Dios, usted entonces discierne las maquinaciones del diablo. Y allí entonces no le dará entrada, porque el espíritu del diablo es inofensivo hasta que no encuentre alguien que le dé la entrada, hasta que no encuentre un instrumento, un hombre, una mujer, que le dé cavidad a ese espíritu. Él está inofensivo, inoperante, no sabe cómo hacer, cómo trabajarlo. Pero si usted le da la oportunidad, él va a hacer entonces estrago en su casa, o sea, a la persona. Así que Dios me les bendiga y me les ayude entonces en esta preciosa tarde. Así que les invito, amados hermanos, a abrir las escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, para que leamos unos versículos ahí para que continuemos entonces con el tema que hemos titulado El pan de Dios para la hora. Sí, así que leemos entonces unos versículos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, leémoslo allí. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque yo recibí, hablando Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y bebiendo y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en todas las veces que bebieres en memoria de mí. Aleluya. Y porque todas las veces que comieres este pan y bebieres
esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. Allí entonces leemos la escritura y les invito entonces a orar, amados hermanos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea tu santo y precioso nombre, Padre mío, por tus enseñanzas, Señor Jesús, por tu guianza, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que tú prometiste que nos guiaría a toda verdad. Oh Dios de la gloria, bendito sea tu santo y precioso nombre. Vemos, Señor Jesús, que tú te le revelas a quien tú quieres, Padre mío. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y has tenido misericordia de mí, Padre eterno. Has tenido misericordia de tu pueblo que está alrededor del mundo, Padre Santo, a revelarle estos secretos, estos misterios, Señor Jesús, que estaban ocultos por siglos y edades, pero a usted le plació, Señor, hacerlo en este tiempo, en este cierre del ciclo de este mundo, Padre eterno. Oh Dios Santo, te damos gracias por ello, Señor Jesús, y por cada uno de tus beneficios, Señor, para con nosotros, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado, Señor, de los tuyos, Padre mío. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, que está alrededor del mundo, Señor. Oh, Padre eterno, dale, Señor, de tu gracia, dale tus bendiciones, Señor Jesús. Dale tu ayuda, Padre eterno, pues sabemos que sin ti, Señor, no podremos hacer nada, Padre Santo. Tú eres el que nos sostienes en todas las cosas, Padre eterno. Tú eres el que nos da, Señor, aliento de vida, el que nos da la fuerza, Padre eterno. Oh, Padre mío, sin ti, Padre Santo, no podremos mover, Señor, no podremos mover ni siquiera un dedo, Señor Jesús. Pero te damos gracias por ello, Señor Jesús, porque tú eres el que nos sostiene todo, Padre mío. Oh, Padre eterno, te pido, Señor Jesús, por las vidas, Señor Jesús, que están atentos a tu voz en esta hora y que oirán, Señor, tu palabra, Señor, que les ayude, Padre mío. Habiendo, Señor, que la revelación viene de parte suya, Padre mío, a través de su Espíritu. Sea usted, Señor, con ellos, Señor, dándole, Señor, palabras, Señor Jesús, dándole usted, Señor Jesús, el consejo, dándole usted, Señor, redarguyendo sus corazones, dándole usted, Señor Jesús, la instrucción para que ellos puedan aprender, Señor Jesús, de su palabra. Que ellos puedan aprender, Señor, que sin usted no hay vida. Oh, Dios de la gloria, como usted dijo, Señor, que no como mi pan y beba mi sangre, no tiene vida. Oh, Señor Jesús, esa es su palabra, Señor Jesús, el cual usted la está dando, Señor, en esta hora. Está partiendo ese pan para que sea el pueblo alimentado, sea la gente, aquellos que no te conocen, Padre mío, vayan aprendiendo, Padre mío, que hay un alimento especial, un alimento que vino del cielo, Padre mío, para tener vida, Señor Jesús, y vida en abundancia. Oh, Dios eterno, te ruego, Señor Jesús, de tus bendiciones en este día, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para cada uno de tus miembros del cuerpo, Señor, que están alrededor del mundo, y para cada una de las vidas, Señor, que han de aprender, Señor, y ser enseñado por tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios es santo, 3 veces dice la Escritura. Por eso hay que adorarle, amado hermano. Adora al Señor. Él es tu Dios. Es una alabanza. Por eso la alabanza, la gloria, la honra es para Él. Así que le damos gracias al Señor por dándose nuevamente la oportunidad de estar aquí hablándole estos misterios, pues son misterios de parte de Dios. Y si vemos aquí que en el relato esto que hemos venido trazando en este tema, que es el pan de Dios para la hora, vemos entonces que había llegado en la escritura que hemos leído, había llegado la hora del fin del ministerio del Señor Jesús sobre la tierra. Y había llamado a los 12 apóstoles para así darle instrucción, para así enseñarle, para así revelarle la palabra, el cual él había dicho allá a la multitud cuando estuvo allí en la multiplicación de panes y peces, que alimentó más de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, y la gente se gozaron con ellos. La gente buscaban al Señor porque le estaba dando todos los beneficios que ellos necesitaban, sanidad, alimento, todo lo que ellos pedían, el Señor los estaba entregando ya para darle un beneficio de parte de Dios a cada uno de ellos, y ellos los estaban aceptando. Pero Dios conocía los corazones y sabía qué había en ellos. Había unos que religiosos, y habían otros que buscaban era por el beneficio, que no buscaban por la palabra, sino porque estaban recibiendo
bien del Señor. Y por eso el Señor los conocía y allí entonces empezó a darle una palabra que allí entonces los turbó a muchos. Y fueron tanta la cantidad que solo el Señor se quedó solamente con los 12 discípulos. Y aún ellos estaban turbados por lo que Dios había dicho. Déjeme decirle, porque no entendían, porque el Señor no se lo había explicado. Cuando le dijo estas palabras, que si no comieras mi carne y bebieras mi sangre, no tenéis vida. Porque el que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, dijo el Señor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso bastó para que explotaran aquellas personas y volvieron atrás, dice la Biblia, retrocedieron, ya no andaban más con Jesús, porque aquellas palabras no les agradó, no les fueron de bien, de provecho para cada uno de ellos, lo que echaron atrás. Y aún los discípulos entonces se turbaron en ese momento, porque si vemos allí cuando esto fue dicho, se escandalizaron el pueblo completamente y aún los discípulos ya no andaban con él, la gente habían echado atrás y para ellos era una locura completamente. Y aún sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor le dijo, no todos la reciben, sino para aquellos que les es dada. O sea que es para aquellos que les es revelado, le dijo el Señor. No todos la van a recibir, porque en otras palabras, el Señor dijo, mira cómo se están yendo. Y después Pedro le dice, mira, se están yendo la gente. Entonces volvieron atrás y allí entonces el Señor le dijo, no todas las recibe, sino para aquellos que les es dada. Ahora Pedro con su turbación quizás allí, aún los otros discípulos, le dijeron, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, allí estaba entonces, aunque ellos no entendían aquellas palabras que el Señor había dicho del pan de vida, que no comiera su carne y bebiera su sangre no tenía vida. Entonces, no tenía vida en sí. Entonces, ellos no entendían tampoco, pero sin embargo, siguieron ahí persistiendo, siguiendo al Señor, porque habían sido llamados, escogidos por Dios para ese propósito que Dios tenía con cada uno de ellos. Por eso, amados hermanos, a veces vienen conflictos así a nuestras vidas, cosas que a veces no entendemos, aún en la iglesia en cual podemos nosotros estar y reunirnos allí para oír palabras, vienen a veces conflictos que usted no lo puede comprender por qué pasa esas cosas, pero usted tiene sí con Espíritu de Dios, con revelación de Dios, con discernimiento que es dado por Dios, que es el Espíritu de discernimiento, usted puede entonces callar y tener quietud, tener paz y decir, Señor, revélame, porque yo no entiendo. Pero lo podemos decir algo así de los cabezas calientes, que son mentes carnales que no entienden, no comprenden porque no le ha sido revelado. Entonces, de una vez, cuando viene apenas un pequeño roce, allí una vez pegan la carrera de una vez y yo no vuelvo más para la iglesia porque esa iglesia no me sirve. No, yo creía que Dios estaba allí, pero ya veo que no. Entonces, entonces no tienen discernimiento, sino que se van sin juzgar primeramente las cosas. Porque la Biblia lo dice claramente, que el hombre natural tropieza. El hombre natural no conoce las cosas de Dios porque le son locura. Pero según el espiritual, juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. ¿Ves? Entonces, por eso tenemos que juzgar las cosas primeramente, no ser tan rápido para vociferar, soltar palabras que luego tenemos que enmendarlo, buscar entonces a pedir perdón porque fallamos y decimos, insultamos o agredimos a la persona con nuestras palabras. Por eso, amado hermano, cuando tenga algo así que usted no entienda, mejor calle y diga al Señor, revélame. No entiendo esto, pero revela tú qué significa esto. Por eso la palabra nos dice, nos insta a que no seamos prestos para hablar, sino tardo para oír, tardo para hablar y no seamos rápido para hablar y tardo para oír, sino que tengamos entonces quietud y pidamos entonces, Señor, dame discernimiento,
y ayúdame, porque no lo entiendo. Allí estaban entonces los discípulos en esa posición. Ellos no entendían tampoco aquello, pero allí sabían que algo había en este hombre llamado Jesús, que le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra eterna. Nadie más puede ofrecer lo que tú nos has ofrecido, que tú has hecho, que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, ellos tenían una seguridad, un ancla, pero aún no entendían bien el propósito de Dios en ese momento. Pero vemos entonces ahí que es la cosa que los misterios que Dios tiene en su secreto, allí guardado para aquellos que le aman. Entonces, fue lo mismo que le pasó entonces en San Juan 4, 10, 32, lo que hablamos la semana pasada, que hablamos de que cuando el Señor les dijo a los allí fariseos, escribas, ese mundo religioso que estamos hablando, ese que tiene organizado el diablo, si usted no tiene discernimiento no lo va a entender. Y no lo entendieron tampoco ellos allá, porque ellos estaban los religiosos allí cuando el Señor les dijo allí, hablando de que Él era el buen pastor, que el que no entraba por la puerta de las ovejas y entraba por otro lado era ladrón y salteador. Él estaba predicándoles eso. Y allí entonces, cuando Él le dijo, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino el que está en mí, mi Padre que muere en mí. O sea, que Él estaba haciendo que era como el Hijo que estaba aquí sobre la tierra, que Dios lo ha enviado. Mi Padre y yo somos uno. Y aquellos hombres religiosos no entendían lo que el Señor decía. Y muchos le decían entonces, cónchales, por favor, suplicándole porque que le dijera de una vez por todas que su alma estaba turbada, que por qué no le decía una vez si Él era el Mesías o no. O sea, ellos estaban desesperados, ¿será este el Mesías o no será? Dínoslo de una vez por todas, porque estaban turbados completamente allí. Y el Señor les dijo, bueno, mi Padre y yo somos uno. Allí entonces ellos tomaron piedra, dice, para apedrearle. Y el Señor le dice, ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Sí, o sea, ¿cuál de las obras buenas me va a apedrear? Y los religiosos le dijeron fue, no te vamos a apedrear por las buenas obras, sino porque tú eres un blasfemo, que tú siendo hombre te haces Dios. Y el Señor, ¿qué lo hizo? Lo llevó a las Escrituras, lo llevó que allí a la ley de Moisés, que yo había estado escrito, que ya habían hablado en los salmos y todas estas cosas, que Él los llevó. ¿Acaso yo no dije dioses sois? Y si la palabra que vino a aquellos hombres de Dios no puede ser quebrantada porque era palabra de Dios. Entonces, llevándolo que a la verdad, que Él había escrito, que Él había ya pues agarró hombres que escribieron, que Él había dicho y decretado que vosotros sois dioses. Y entonces, ¿qué lo llevó? Al Salmo 82. El Señor, el Salmo 82, inspiró al rey David a escribir ese Salmo 82, a decir esto, lo que estaba diciendo él allí parado delante de los religiosos en su día. Entonces, ¿qué dice el Salmo 82? Dios está en medio de la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces, yo dije, dioses sois, todos hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, dice la Biblia, y pereceréis como todo cualquiera de los tiranos. Entonces, allí entonces caeré como cualquiera de los tiranos. Entonces, allí estaba escrito en el Salmo ya años atrás, antes que se presentara, y lo estaba llevando a las Escrituras. Los religiosos habían escudriñado la ley y estaban ciertos que sí lo decía, pero no lo entendían, no lo comprendían, y por eso allí chocaron con el Señor. Y allí entonces era la turbación que ellos tenían cuando el Señor los llevó entonces a las Escrituras, a que vieran que Él había dicho eso, pero eso les pasó por alto. ¿Por qué causa? Porque no tenían revelación. Era el pan que había descendido del cielo, que estaba allí, que delante de ellos, que era la palabra que les estaba dando para que despertaran a la realidad, que había un Dios sobre la tierra, que el cielo que había creado los cielos y la tierra y todo lo que estaba allí presente, aún a ellos mismos, pero ellos no lo entendían, no lo comprendían porque no tenían
revelación de parte de Dios. Así que Él los llevó siempre a las Escrituras. Él los llevó allí al punto para que vieran, la ley está escrito, dijo Él. Y vemos entonces que Él los llevó entonces a la palabra. Y vemos que el mismo salmista David, cuando escribió los salmos, en Salmo 8, relata lo que Dios le entregó al hombre, lo que le entregó allí a sus hijos cuando lo puso aquí sobre la tierra, como el Dios de la tierra, el Dios de la creación de Dios que hizo aquí los cielos y la tierra. Salmo 8 dice, cuando veo tu cielo, obra tus dedos, la luna, las estrellas, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, dice David. Oveja, bueyes, asno, las aves de los cielos, los reptiles, los peces de la mar. Todo está puesto debajo de sus pies. O sea, todo lo que puede controlar el hombre. ¿Por qué? Porque lo puso como un pequeño Dios. Pero allí estaba escrito y aquella gente no lo podían comprender. Era entonces la piedra de tropiezo para ellos entonces. Este hombre es un blasfemo. Este hombre se cree Dios. Este hombre dice que es hijo de Dios. Ellos sabían que Dios no tenía hijos porque Dios es único. Por eso allí los religiosos, como el día de hoy, tropiezan entonces en esta palabra, viendo que está escrito, pero como no tienen revelación, no entienden y no comprenden lo por qué el dicho del Señor. Así que Dios entonces le mostró por las escrituras y aún así no pudieron entender ni comprender. Y hoy en día, cuántos hermanos, amados hermanos, chocan con el pan de Dios para la hora, el cual Dios está hablando el día de hoy. Dios no se queda estancado, Dios sigue adelante, Dios va pasando la página y va entonces adelante como poroso gigante y va de luz en luz. Y Él ha dicho en su palabra y ha dejado escrito, porque ha quedado escrito allí en su palabra, que Él iba a tener una iglesia y la iba a comisionar. Cuando le dijo allí en Marcos 16, 15, allí cuando en la comisión, después que Él resucitó, que lo crucificaron, allí entonces Él dio la comisión al Señor o a sus discípulos, ya comprendido y habiendo recibido como testigo, recibiendo ese poder de Dios de lo alto para que le fuesen testigos, hicieran entonces las obras que Él quería que Él llevara a cabo, que la gente llegara a cabo, o su pueblo llevara a cabo, porque Él ya lo había hecho y su ministerio había cesado, había llegado a un fin, a una culminación en cuerpo como estaba en Jesús. Pero ahora le tocaba entonces ¿qué? A su iglesia obrar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso le dio esa comisión entonces a la iglesia y le dijo allí en Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Esa fue la comisión, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El que creyera será salvo, el que no cree ya es condenado. Y estas señales seguirán. Y ahí estaba entonces quedándole ¿qué? Una señal para el creyente. No que las señales van a seguir, usted va a seguir las señales como iglesia del Dios viviente. No, las señales tienen que seguirlo a usted para que la gente vea que realmente Dios está con usted. ¿Por qué hizo el Señor dándole certeza, dándole seguridad, dándole que Dios estaba con ellos, los discípulos, cuando Él subió a lo alto y dijo que vendría en la forma del Espíritu Santo cuando vino ese poder de Él de arriba? Y las señales y prodigios que hicieron los discípulos allá en el libro de Hechos, el Señor estaba acompañándolo a ellos porque estaba en ellos. ¿Ven? Entonces ahí vemos que el Señor no los dejó solos, sino que los acompañó siempre a cada uno de los discípulos, haciendo las obras, la maravilla, prodigio que Dios le prometió
que hiciesen, haciendo según la comisión que Él les encargó, y por todo el mundo, allí llevar el evangelio. Por eso, cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen, entonces las señales van a seguir al creyente. No busque usted las señales, porque los fariseos allá, ellos piden señal, ellos buscan señal. Sin señal ellos no creen. No ve como lo que hizo Tomás. Si yo no veo al Señor, meto mi dedo en su herida, en sus manos y en su costado, yo no creo que resucitó. ¿Ve? Entonces, aún siendo uno de los discípulos, estaba incrédulo porque ellos demandan señal. Ellos creen es por las señales, pero usted y yo, por la gracia de Dios, por las misericordias que son innumerables de parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos a Dios por fe. Nosotros no lo vimos allí crucificado, pero lo creemos por fe. ¿Ve? Entonces, el Señor dijo esta palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos usted y yo, que creemos por fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. O sea, ahí vemos entonces los misterios de ese Dios todopoderoso, los secretos, que el pan que tiene preparado para cada uno de nosotros tenemos que recibirlo entonces con gozo, alegría, diciendo: Señor, dame discernimiento, dame sabiduría de Dios para entender y comprender todos tus misterios. Y Dios se lo va a revelar, porque Dios es Dios. Y Él no va a negarle entonces a un corazón contrito y humillado la verdad, que quiere la verdad, quiere conocer la verdad. Y entonces vemos que allí entonces le dio esa comisión a la iglesia y le dijo entonces: vayan y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, van a pararse allí firme por mi palabra y el demonio tiene que huir. No usted van a huirle al demonio, sino que el demonio tiene que huir, porque usted van a echarlo fuera, van a echarlo afuera, las enfermedades y todas estas cosas. Entonces, allí entonces vemos que cuando estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es que es un don de Dios, un don de género de lengua que el Dios Todopoderoso va a acompañar a la iglesia del Dios viviente. Y solamente no hablar lengua, sino pedir espíritu de discernimiento, espíritu para poder interpretar aquella lengua también, porque son los dones de Dios que son dadas a su iglesia. Ahora, ¿cuánta gente, cuántos religiosos, cuántos hermanos en esta hora o en este tiempo que estamos viviendo están chocando con eso? Si es la comisión dada a la iglesia, que la iglesia que no tenga Marcos 16 en acción, no se llame la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué causa? Porque no están llevando a cabo la ordenanza que Dios ha dejado para su pueblo. Así que es lamentable, pero es una realidad. Por eso estamos hablando cuando hablamos al principio, lo que es el reino religioso, que es más terrible todavía en el día de hoy. Vienen así entonces sagazmente, y entonces quieren interpretar la Biblia como ellos quieren. Pero déjeme decirle que nadie puede interpretar la Biblia. Solamente uno, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el que le puede dar la interpretación a las Escrituras. Y que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, si beberán cosas mortíferas, veneno, no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es? Dones de sanidad, dones de milagro, dones allí de hablar lengua, dones de interpretación de lengua. Todo esto tiene que estar entonces en la iglesia del Dios viviente en el día de hoy, el cual es el pan que Dios ha dado para este tiempo. Hablar de Él, porque si usted no habla de Él, entonces, ¿qué tiene entonces que venir a hacer entonces? No está buscando otro Señor entonces, porque el Señor del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted viene a la iglesia, tiene entonces venir con esa convicción, es a buscar el pan de Él. Y si vemos que si Él parte el pan es en la iglesia, donde Él quiere la reunión, dice el Salmo del Señor, el Salmo 82, que Dios está en medio de la reunión de los dioses. Entonces, Él
viene, es donde están sus hijos, donde están reunidos su pueblo, donde están allí los hijos, cuando Él los manda entonces a congregarse. ¿A qué? A ver lo que Dios tiene para Él en este día, en ese día, que usted se congrega. ¿Por qué causa? Porque cuando usted llega a la congregación, usted tiene que ver que el Señor lo corrija, lo exhorte, lo ayude en todas las cosas que este mundo puede ofrecer. Pero Dios entonces le está enseñando, tengan cuidado con esto, no hagan esto, sigan esto. Y todas estas cosas es la corrección del Señor para nosotros ser juzgados cuando estamos en la iglesia, porque eso es la casa de Dios para ser juzgado. Dios juzga en medio de su pueblo. ¿A quién va a juzgar? A sus hijos, porque Dios el que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Entonces por eso lo llama entonces a la congregación para ser juzgado. Él viene a la reunión, porque cuando usted se reúne en nombre del Señor Jesucristo, allí Él se hace presente. Cuando dicen 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Allí estoy yo, dijo el Señor. Entonces, cuando usted se reúne en la iglesia a buscar palabra, a buscar el pan que Él tiene para su sustento, allí entonces Él se hace presente y viene que entonces a juzgar al pueblo, a juzgar a su hijo. Dios juzga en medio de su pueblo. Eso es el Salmo 82. Entonces, allí entonces vemos entonces la gracia de Dios para con su pueblo. Y nosotros siendo juzgados entonces allí en la iglesia, nosotros somos corregidos. ¿Para qué? Para no ser juzgados en el día final. El día del juicio que tenga que venir a este mundo, ya usted no puede ser juzgado allí porque ya Dios lo juzgó. Y todo el juicio de la muerte, del pecado que llevaba usted en sus hombros, Dios la llevó allí en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre y entregó su pan de esa carne para que usted se la alimente, sea espiritualmente, hablando de la palabra de Dios. Entonces, vemos que Dios entonces juzga a su pueblo allí en la iglesia, en la casa de Dios, para que nosotros no seamos juzgados en el día del juicio final, sino que somos juzgados allí por su palabra. Cuando el pastor, el ministro se pare allí a hablar su palabra, allí entonces usted oyendo, captando las correcciones que Dios le está dando, entonces usted está siendo juzgado, limpiado, purificado para ser limpio y ser presentado delante de Él sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Eso lo hace el Señor ¿con qué? Con su pueblo, con su iglesia, el cual Él la ha determinado de esa manera. Así que Él lo prometió, la Biblia lo dice, el escrito está, recibiréis poder y me seréis testigos. Eso es lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Y Él los acompañaba entonces en su trabajo que ellos estaban llevando a cabo. Era haciendo aquellos prodigios, milagros, maravillas delante del pueblo. ¿Por qué? Porque escrito está, eso está escrito. Podemos decirlo nosotros en este momento que estamos parados aquí, dándole la palabra. Escrito está. El Señor lo dijo allá, lo llevó a aquellos religiosos en su tiempo. Vayan a la ley y vean si no está escrito que yo dije Dios es hoy. Ahora nosotros vamos a decir, ¿y no está escrito acaso aquí en la Biblia que Dios dijo y dejó plasmado para nuestra instrucción que todo lo que atares, Mateo 18, todo lo que atares en la iglesia, todo lo que atares en la iglesia aquí en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y todo lo que desatare aquí en la tierra, yo lo desataré allá en el cielo. ¿Qué es eso, amado hermano? Eso es un poder, una potestad que es dada por el Espíritu Santo a su iglesia, para que pueda obrar lo que Dios quiere que lleve a cabo, así como Él tuvo aquí sobre la tierra. Es potestad, porque escrito está. ¿Ve? Allí no podemos entonces que, eso no está ahí, eso fue para el pasado, eso no, que hoy, ¿quería hacerte Dios, Pero pues no está escrito, pues dijo el Señor. Yo dije Dios es hoy, y aquí está entonces la comisión que le dio a la iglesia, es esa. Vamos, levántense. Yo les voy a dar poder y me van a hacer testigos y van a llevar a cabo todas estas cosas que yo he hecho. ¿Y qué dijo? Escrito está en San Juan 14:12,
las obras, de cierto os digo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Qué quedó? Escrito para nosotros, como iglesia del Dios viviente, para llevar a cabo esa gran comisión de Marcos 16:15. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, no podemos salirnos de la Escritura. No podemos salir por eso no, eso fue para el pasado. Eso es lo que puede decir ese mundo religioso, ¿ves? Ese mundo que está organizado, que viene el diablo sagazmente para hacerlo pensar que no, ya eso no va, ya eso fue para el pasado, ya tenemos una nueva luz. Ahora, ¿cuál luz está usted? Si está negando la palabra, ¿en cuál luz está caminando usted? Si está negando la palabra, el reino de las tinieblas. Fíjese lo que dice no tenemos lucha contra principados o potestades. Tenemos lucha con carne y sangre, sino con principados y potestades, con señores del mundo. ¿Ves? Hay un señorío en este mundo que el diablo está reinando completamente. Son señores del mundo. Y hay gobernadores de las tinieblas. Gobernadores que están gobernando las tinieblas. ¿Cuál es el gobierno de Satanás? Malicias en los aires. Y eso es lo que está operando en el mundo en el día de hoy. Al Señor se le presentaron de ese modo, ese reino religioso. Se le presentó y allí, cuando el Señor la tentación primero llegó, fue el principado, Satanás, le llegó. Pero bueno, tú dices que eres hijo de Dios. Y si tú crees que tú eres hijo de Dios, ¿por qué no me hace un milagrito aquí? Le dirá Satanás. Convierte esa piedra en pan. Yo sé que tú tienes hambre. Pero el Señor se paró en su posición. El Señor se paró allí y le dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve usted? Entonces, que estaba el principado allí, llegándole para tentar al Señor y haciéndolo que desobedeciera, que se saliera de los lineamientos, el cual él sabía que él había venido del cielo y venía para un propósito, y era para entregar el pan de vida al hombre para que viviera. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí, y no lo dejó quieto, le dijo, dice que se le presentó y lo llevó a un monte alto y le dijo, todo esto te daré. ¿Qué era? Señor del mundo, dueño del mundo, porque él está apoderado del mundo. Dueño del mundo, todo esto te daré, le dijo, los reinos del mundo te la daré si postrado delante de mí me adorara. Entonces allí está, entonces escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dijo, no, solo a tu Dios adorarás y a él servirá. Y allí estaba entonces, ¿qué? Despachándola con el escrito está. Por eso, amado hermano, el Señor dejó escrito la palabra allí delante de nosotros y está entonces entregándosela esa comisión a la iglesia para que entonces prosigan entonces dando cumplimiento a lo que él empezó allá el trabajo. Su ministerio solamente duró 3 años y medio, imagínense, 3 años y medio. Pero ¿cuánto hizo en esos 3 años y medio el Señor antes que llegara el fin, antes que llegara a llevarlo a la cruz del Calvario? Dice el apóstol Juan que si se fueran escritos todos los milagros que hizo el Señor allá, los libros en el mundo no cabrían. Imagínense, en 3 años y medio. Ahora, en esta obra que el Señor va a llevar a cabo, déjeme decirle, a cabo, aquí en este mundo el cual estamos viviendo, y el tiempo final ya que el Señor está despertando a su iglesia, porque el pan que ha traído de nuevo aquí, la restauración de completamente de los dones, de los ministerios, de la iglesia que se pare firme en la posición como tiene que estar, entonces Dios la ha comisionado para hacer entonces las obras mayores. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. San Juan 14:12. De cierto os digo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estaréis porque yo voy al Padre. Así que el Señor iba a marcharse, el Señor iba a irse, pero no iba a dejar desamparado a su pueblo, sino que iba a comisionarlo con ese poder que él tuvo estando aquí sobre la tierra. Amado hermano, esto es la verdad de Dios. El escrito está. Si el Señor lo pronunció allá, busquen en la Biblia. Yo dije, Dios es hoy. Aquí está escrito
que las obras que Él hizo, que nosotros también las vamos a llevar a cabo. Amado hermano, esto es pan de vida. Esto es el pan para la hora que Dios quiere que usted despierte esta realidad. Así que esto es lo que el Señor quiere que la iglesia entonces reconozca su posición en Cristo como miembros del cuerpo y con todo el poder, con todo lo que Dios ha delegado para ella, para la iglesia del Dios viviente. Le dio un legado. Epa, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos del Señor, sino que vendré otra vez en la forma del Espíritu Santo y estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Así que Dios delegando no sé qué, el poder a la iglesia para que entonces parta el pan y lo dé a aquellos que quieren aprender. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, allí está escrito entonces, y aún quedó escrito además en Efesios 4:12, para así remachando más fuerte lo que está escrito que Él dejó aquí, plasmado para la iglesia del Dios viviente. Efesios 1, 22 al 23. Él dice allí que quedó escrito y sometió todas las cosas. ¿Quién sometió todas las cosas? Cristo. Cuando murió en la cruz del Calvario, Él tomó el poder, resucitó de entre los muertos y le dijo, toda potestad me es dada del cielo y de la tierra. O sea, sin límite. Todo era de Él y para Él. Entonces, sometió todas las cosas debajo de sus pies y diola por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud que llena todas las cosas. Entonces, allí estaba entonces Dios que recibiendo ese poder, Jesucristo, recibiendo ese poder del Padre, tanto del cielo como de la tierra, esa potestad. Y allí entonces sometió todo eso bajo sus pies y allí entonces ahora dijo, yo se las quiero dar entonces a ustedes. Yo se las quiero dar a mi iglesia, a la que compré con sangre allá en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, el cual está usted, amado hermano, amigo que me escucha, despierta la realidad y métase allí bajo la sangre, porque es la única forma que la sangre lo puede limpiar de todo pecado. Sin sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre de Jesucristo fue la que derramó allá en la cruz del Calvario por usted, amigo que me escucha, para que fueran salvos y fuera entonces sin mancha y sin mácula delante de Él. Así que es la sangre, Dios la dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso recibió ese poder, esa potestad, y Él dijo entonces ahora la entrego a la iglesia. Ahora lo que ustedes aten, yo lo ato en el cielo, y lo que ustedes desaten, yo lo desato en el cielo. ¿Qué es potestad, poder? Yo los voy a respaldar, dijo el Señor. Yo lo que ustedes hagan conforme a mi palabra, yo lo voy a respaldar. Eso es lo que quiso decir el Señor. Así que hagan, obren, milagro, prodigio, maravilla, sanen enfermos, levanten muertos, resuciten muertos, levanten paralíticos y todas estas cosas. Es la comisión de Marcos 16:15 en acción para el día de hoy. No ha cesado. Lo dijo allá y hoy sí continúa igualmente como en el principio. Así que eso, amado hermano, no ha cesado sino hasta que este mundo sea exterminado. Allí sí se acabarán todos, pero por ahora Dios está entonces llamando a su iglesia a continuar adelante. Ahora, la iglesia que no tenga el pan para la hora no se llama la iglesia del Dios viviente, porque es la palabra revelada para el día de hoy, para que tome así su posición, así la iglesia, con las virtudes de Dios en ella, trabajando y obrando esa gran comisión, amado hermano. Ahora el Señor le iba a revelar ahora a los discípulos, le tocaba ahora entregar ahora ese ministerio, porque ya había llegado el tiempo, el fin, la culminación de estar aquí sobre la tierra del Señor, y el Señor allí
llamó entonces a sus discípulos, allí donde los leímos, llamó a sus discípulos para él revelarles entonces aquella palabra que había dicho él atrás, que ellos no pudieron comprender ni entender. Estaba una incógnita en su mente todavía trabajando allí, y él se los iba a revelar entonces, va a especificarlo mejor todavía allí en su último momento de estar aquí sobre la tierra. Y eso lo hizo él un día antes que lo crucificaran, porque llamó a los discípulos y los llevó aparte a una cena, que fue la última cena que tuvo con ellos. Y allí fue entonces, se les reveló. Por eso Pablo lo escribió allí, porque fue el escriba que Dios usó para que escribiera esta gran verdad y la revelación que le dio a cada uno de ellos allí. Y dice allí en el versículo 23 que leímos de 1 Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué causa vemos entonces esto allí en 1 Corintios 11? El Señor está entonces simbolizando el pan con su cuerpo. Era el grano de trigo que iba a caer en tierra, o sea, simbolizándolo como un grano de trigo. Era el grano de trigo que iba a caer en tierra y tenía que pudrirse y nacer otra vez y llevar mucho fruto. Eso fue lo que hizo el Señor. Fue sembrado y cuando resucitó al tercer día, Él se levantó con un pueblo, con los muchos santos que habían dormido allá en la antigüedad. Eso está en Mateo 27, 51, que muchos sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron juntamente con él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos allí entonces que lo simboliza entonces dándoselo a conocer el pan, que el pan de vida, que él, estando con los discípulos, partió el pan allí delante de ellos y le dijo: comed, tomad, comed, que este es mi cuerpo que ha de ser molido por ustedes. Entonces, era el grano de trigo que iba a ser molido. ¿Qué dice Isaías 53? Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O en otra palabra, ¿quién ha creído a mi predicación? ¿Quién ha creído al evangelio que le estamos predicando? Eso es lo que quiso decir Isaías, que lo decimos nosotros aquí con nuestras palabras. Ahora, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Despreciado y pobre y desechado, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y lo tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios. Pero ciertamente llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, allí estaba entonces Dios siendo molido, partido, despedazado por los golpes romanos y aún por los religiosos allí, y escupido y allí golpeado con látigo para ser molido completamente como el trigo que iba a caer en tierra. Fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, amado hermano, lo que sufrió nuestro Señor. Él está diciendo: por esto él le partió el pan y le dijo: este es mi cuerpo, simbolizando con su cuerpo que iba a ser molido. Ahora, un grano de trigo cae y es molido cuando usted pasa por un proceso. El trigo primero es sembrado. Luego que es sembrado, nace aquel trigo, viene la cosecha, y pues entonces la cosecha agarran el trigo y lo pasan allá por un molino.
era piedra para dejarlo vuelto harina, aquel trigo, un molino que lo despedazaba completamente. Ese fue el simbolismo que le dio el Señor, que era su cuerpo que iba a ser molido a golpe, látigo, por causa de nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Ves? Entonces, después que pasa el trigo, entonces ese proceso que es molido, pasa después entonces por el fuego, por las llamas, que entonces que la candela para cocinarlo y hacerlo entonces el alimento allí. Pero allí el Señor pasó por un proceso, fue molido por nuestros pecados y allí fue también entonces purificado por el fuego de Dios, pasar pruebas duras delante del tentador, el cual el reino religioso eso lo tentaron cada mes continuamente, pero vemos que Dios estaba con él, porque cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní, el Señor le dijo, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no siga como yo. Dice que allí vieron ángeles a confortarlo. Señor, vas a pasar, pero yo estaré contigo. Y eso es lo que sí el Señor él nos dice a nosotros, como hijo e hija. No te preocupes que no te dejaré y no te desampararé. Él estará con nosotros en todos los lugares, amado hermano. Así que no se desanime con las pruebas, las luchas, las dificultades que puede venir pasando, porque sabemos que Dios nos tiene en su noticia, Dios nos tiene allí en su esculpido, en su mano. Así que no se preocupe por los problemas que pueden venir a usted. Ahora, el proceso que pasa el grano de trigo es molido, es cocinado a fuego y luego entonces viene ¿qué? El alimento, a servir ese alimento, ese pan quedó listo ya, preparado para ¿qué? Para comer el grano de trigo, hablando del grano de trigo normal, pero aquí estaba el pan de Dios que iba a entregarlo entonces para que ser comido, para que usted y yo tuviera vida, el cual es oír palabra de Dios eterno. Y ese alimento que Él está preparando, que ya preparó y lo está sirviendo para que usted coma ese suculento plato y escoja lo que usted en la mesa, lo que usted quiere, allí entonces dice el Salmo 103, imagínense, Salmo 103 dice allí especificando cada una de las cosas, dice el salmista hablando, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Ves? Todos los beneficios de Dios que se los quiere traer a usted y lo tiene allí en la mesa para que usted los reciba y le agarre y tome de ellos lo que usted necesita. No olvide ninguno de sus beneficios. Yo soy el que perdona todas tus iniquidades, o sea que nos perdonó ese saco de pecado que traemos del mundo, nos sacó del lodo cenagoso y nos limpió y nos purificó con su palabra y nos lavó con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, yo soy el que perdono todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Ves? O sea, allí está, beneficio de Dios, uno tras otro. Sanidad, allí está. Yo soy el que sanó toda tu dolencia, el que rescato del hoyo tu vida, ¿ves? El que nos sacó, nos libró del juicio, de la muerte, de la condenación. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, el pan que descendió del cielo. Allí entonces sigue ese salmo, el que te corona de favores y misericordia. ¿Ves? Todos los beneficios que Dios tiene para usted y para mí como hijo e hija de Dios. Solamente usted está a la mesa servida y usted toma ese pan que Dios preparó para usted a través del sacrificio allí en la cruz del Calvario. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que todo está entonces servido. Ese pan que Dios ha preparado para usted, solamente usted extienda su mano, tome de él y tómelo en fe y recibirá lo que Dios tiene entonces allí en este día, el cual se le está dando ese pan. Y fíjese lo que dice el Señor allí entonces. Y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que bebieres en memoria de mí.
era la sangre que iba a derramar por hacerse nuevo pacto para nosotros. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta comida, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga. Así que vemos que dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma sí de aquel pan y beba de aquella copa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que esta enseñanza, amado hermano, lo que viene allí después del versículo 27, es lo que mucha gente religiosa en el día de hoy no entiende, no comprenden todavía. ¿Cuál delicado es entonces cuando el Señor dejó esa comisión allí plasmada? Que cada vez que tú hicieras esto, hacelo en memoria de mí. Y usted hace, por ejemplo, quizás hay iglesia que hacen Santa Cena semanal, Santa Cena mensual, Santa Cena anual. O sea, cada uno tiene su forma de hacerlo, pero ¿cómo lo hace? Cuando él dice, si el que come este pan indignamente no es digno, ¿ves? Entonces, ¿qué es? Está comiendo juicio para sí cuando lo hace indignamente comer ese pan, porque es una comisión que el Señor dejó y él no va a cesar hasta que se acabe este mundo. Él dejó 3 comisiones, que era el lavamiento de pies, el bautismo en el nombre de Jesucristo y la Santa Cena y comer el pan, o sea, hacer la Santa Cena. Entonces, son 3 cosas que Dios dejó plasmado allí, que eso no tiene entonces fin, sino hasta que termine este mundo. No va a cesar, pues, vamos a decirlo así. No va a dejar de hacerlo, porque es la comisión dada por Dios. Porque dice allí el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Ve? Entonces, el que lo hace indignamente, ¿cómo indignamente? Una persona, quizá no va, vamos a hacer Santa Cena, pero hay cuántas personas están allí diciendo ser cristianas, diciendo ser religiosos y están en pecado completamente. Y no importa, para el ministro no importa, no, haga la cena, que eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ser porque está comiendo juicio para sí, porque está dando testimonio allí, comiéndose el pan y bebiendo ese vino, dando testimonio que hubo una muerte y una resurrección. Hubo un pan que se partió por causa nuestra, que fue molido allí en la cruz del Calvario. Y entonces estamos dando testimonio que sí lo hubo, pero Dios no importa cómo esté el pecado. Está dando pecadores, no importa. Yo estoy bien así. No, no es así, hermano. Si usted está comiendo haciendo Santa Cena así, en pecado todavía, usted está comiendo juicio para sí. Es lo que dice la Escritura. Versículo 30. Por eso tiene que entonces discernir a través del Espíritu Santo si es correcto o es incorrecto. Por lo cual hay muchos enfermos, dice el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que muchos han sido cortados y muchos enfermos, debilitados y andan para adelante, pues. ¿Por qué causa? Porque hacen las cosas comiendo el pan incorrectamente, comiéndolo entonces juicio para sí mismo. Por eso, amado hermano, el Dios Todopoderoso, el Dios misericordioso, que nos ha abierto esta gran verdad por su revelación, por el Espíritu Santo, y nos ha dicho cómo hacer las cosas, cómo tiene que comerse ese pan, cómo tiene que tomar ese vino, cómo tiene que recibir lo que el pan que tiene para a usted en esta hora, el tiempo que estamos viviendo, que Dios no se quedó allá en el pasado, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, que Él está dando entonces revelación a su iglesia para que camine conforme
a lo que Él ha determinado. Si lo ha comisionado para que Él tenga los poderes en medio de su iglesia, que ella va a hacer la obra correctamente como Él lo hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él está dando entonces, ¿qué? Luz, le está dando entonces dirección, le está dando entonces cómo esa comisión para que haga entonces la obra perfectamente como Dios quiere que se lleve a cabo. Y por todo el mundo entonces predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ves? Entonces, es allí entonces el punto. El evangelio es las buenas nuevas de salvación, como dice allí la escritura. Pero también entonces el evangelio solamente no vino en palabra, dijo Pablo, sino en el poder y demostración por el Espíritu Santo. Así que Dios está llevando a cabo entonces o formando o preparando, perfeccionando una iglesia que pueda entonces hacer la obra perfecta como Él quiere que se lleve a cabo. Él dijo, Dios es hoy. Así que si yo dije Dios es hoy y la palabra no puede ser quebrantada, entonces, ¿por qué entonces me van a apedrear? Pues le dijo el Señor. Allí entonces estaba el punto. Y no lo apedrearon porque no había llegado la hora, déjeme decirle, sino que los religiosos querían matarlo, pero el Señor se le escabulló allí por otra parte y se les veló y no pudieron verlo y no pudieron hacer entonces lo que ellos querían, matarlo allí mismo. Pero cuántas veces no quiso el diablo acabar con el Señor Jesús, pero no le había llegado la hora, hasta el punto que tenía que llegar entonces a revelarle este misterio a sus discípulos para que ellos supieran y entendieran que Él no se los declaró allá conjuntamente con todo el pueblo, que retrocedieron, echaron atrás, después que le dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte en sí. Entonces, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces allí estaba el punto. El pan que Dios le estaba dando allí fue duro para muchos, pero para los discípulos, ellos, aunque era duro, pero se quedaron allí esperando hasta que Dios les reveló en el último día del sacrificio. El último día que iba a estar sobre la tierra, Él les reveló entonces esta gran verdad de qué era el pan, por qué se los había dicho, por qué la gente corrieron. Ahora yo les voy a revelar a ustedes qué significa el pan. El pan era mi cuerpo, dijo Él, que va a ser molido por sus pecados. Así que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y no vendrá condenación, dijo, yo lo resucitaré en el día postrero. Así que Dios es el que va a hacer entonces llevar a cabo esa comisión que quiere que lleve que la iglesia quiere que tiene que llevar a cabo por causa que Dios la comisionó con todo ese los pormenores. Por eso dice el Señor acerca de los dones espirituales, no los ignoréis. ¿Por qué? Porque con los dones usted va a discernir entonces, va a saber qué es la profecía correcta, cuáles son los géneros de lengua que puede venir y usted puede interpretar. Sí, Dios le da la interpretación. Por eso Dios tiene que tener esa comisión completamente allí en la iglesia para que el pueblo pueda levantarse con fuerza, con ánimo y decir, Señor, aquí estoy a la orden, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor hizo la pregunta, ¿quién irá? Allí estaba Isaías, un profeta que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que Dios quiere entonces en esta hora que estamos viviendo, en este mundo que estamos viviendo, plagado de tanto espíritu, tantos demonios que estaban perturbando la paz del hombre, allí para que pueda entonces tener esa comisión que Dios le entregó en sus manos como rey y sacerdote del Dios viviente. Un sacerdote ¿para qué? Para que interceda, porque el primer que hizo intercesión allá fue el Señor Jesús, él parándose en medio del juicio de Dios contra el pueblo. Allí entonces él se paró y dijo, Señor, yo voy a rescatarlo. Nadie puede hacer esto, yo sí voy a rescatarlo, voy a dar mi vida por ello. Y él se entregó entonces por usted y por mí. Se quitó las vestiduras del rey de allá, vino de la gloria, para morir aquí como un pecador, porque eso es lo que dice la Biblia, que estaba
vino como pecador, pero sin pecado. O sea, porque en él no hubo pecado, pero la gente lo miraba como un pecador, aún que tenía demonio, aún está loco, está fuera de sí, decían los sacerdotes, los religiosos, pero él sabía lo que estaba diciendo y lo decía era con un propósito. Por eso, amado hermano, a veces usted quizás no entiende muchas cosas que Dios puede hablar a través de las predicaciones o pueda pasarle a través de cualquier instrumento que esté allí en la iglesia. No, si no entiende, quédese callado, cálmese y tenga paz y diga al Señor, revélame, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque si no tiene revelación de Dios, entonces usted puede tropezar y caer. Pero cuando usted está parado firme en lo que Dios ha dicho y Dios dejó escrito así, esto aquí, pero yo no entiendo esto, pero Dios se lo revelará a su tiempo, así como se lo reveló a los discípulos allá en su último día que estaba aquí sobre la tierra. Mire, todo lo que el tiempo que ha transcurrido, duró 3 años y medio junto con los discípulos, pero en el último día ya de su estadía aquí sobre la tierra como hombre, Dios como hombre, estamos hablando como Dios como hombre, porque Dios nunca ha dejado de ser, sino como Dios como hombre, entonces allí tuvo entonces que revelarle aquel secreto a sus discípulos, cuando le dijo entonces, le partió el pan y le dijo, esta es mi cuerpo, tomad, comed, que este es mi cuerpo que ha de ser molido por el mundo. Así que allí estaba entonces ese secreto dándolo a conocer a su tiempo. Así que, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, no entiende, diga al Señor, revélame, y Él a su tiempo se lo revelará. Así que Dios me le bendiga, Dios me le ayude y que Dios le dé revelación por su Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te alabamos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, porque tú eres el que revela, Señor, la palabra, Señor. Tú eres el que da abierto estos secretos, Señor, y los ha dado a conocer, Señor, a tu iglesia. Oh, te pedimos, Señor, tu ayuda, Señor, tu guianza, tu dirección en cada momento, Señor, cada paso que demos, Padre eterno, que estemos seguros, Señor, que tú estás allí, Señor, en el negocio. Padre eterno, te pedimos, Señor, guianza para cada una de las vidas, Señor, que están oyendo también la palabra, Señor Jesús, que sea usted revelándola igualmente, Señor, para que ellos puedan verte y conocerte, Señor Jesús. Ayuda, Señor, a tu pueblo, alrededor del mundo. Bendícele grandemente, Señor, en este día, Señor Jesús, guardándole, ayudándole, Señor Jesús. Bendice a cada vida, Señor, que oyeron, Señor, y oirán, Señor, a través de estos medios de comunicación, Padre eterno, para que sea usted también dándole a conocer su secreto en el nombre del Señor Jesucristo. Las necesidades, Señor, que están en su medio, Señor Jesús, que sea usted, Señor, dándoselas conforme a su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén y amén. Bien, hemos terminado y le damos entonces la gracia al Señor Jesucristo y le decimos que tenga aquí atento cuando otro mi hermano entonces lleve a cabo otra predicación para que usted pueda entender su palabra. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.